Hola a todos y bienvenidas sean a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta y sobre todo, muchísima curiosidad. Sí, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de esa pareja que nos robó el corazón en la pantalla y fuera de ella, y más concretamente, de esos supuestos chats íntimos que han salido a la luz y que prometen revelarnos secretos que hasta ahora permanecían ocultos. Si eres tan fanático como yo de esta pareja, si te emocionaste con cada capítulo de Senkalkam, y sigues soñando con que vuelvan a estar juntos, entonces este es tu vídeo. Pero antes de que nos adentremos en este mundo de rumores y especulaciones, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y, por supuesto, para que te mantengas al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este viaje lleno de intriga y sorpresas. Hande y Kerem, Kerem y Hande. Nombres que resuenan en cada rincón del mundo, sinónimos de talento, belleza y sobre todo, de una química innegable. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Senkalkam, supimos que había algo especial entre ellos. Esa conexión traspasaba la pantalla, nos hacía suspirar y nos hacía creer en el amor verdadero. Y por supuesto, nuestros sueños se hicieron realidad cuando confirmaron su relación. Durante meses vivimos un cuento de hadas junto a ellos, siguiendo cada uno de sus pasos, celebrando cada uno de sus momentos juntos. Los portales de noticias del corazón se llenaban a diario con fotografías de sus viajes, sus cenas románticas, sus gestos de cariño en público. Cada publicación en sus redes sociales era analizada al milímetro, buscando pistas sobre la solidez de su amor. Era la pareja perfecta, el ideal romántico que todos anhelábamos. Pero como todo cuento de hadas, este también llegó a su fin. La noticia de su separación nos golpeó a todos como un balde de agua fría. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido tomar caminos separados? Las especulaciones no tardaron en aparecer, desde agendas laborales incompatibles hasta terceras personas involucradas. Algunos medios apuntaban a que la presión de la fama había sido insoportable para ambos, que la constante intromisión en su vida privada había erosionado la relación. Otros, más sensacionalistas, sugerían la presencia de un romance extramatrimonial por parte de alguno de los dos, aunque nunca se presentaron pruebas contundentes. Sin embargo, la verdad, como suele ocurrir, permanecía oculta tras un velo de misterio. Ninguno de los dos se pronunció al respecto, manteniendo un silencio sepulcral que alimentaba aún más los rumores y las teorías. Y ahora, justo cuando creíamos que la historia de Hande y Kerem había quedado atrás, resurge un nuevo capítulo, uno que promete remover los cimientos de todo lo que creíamos saber. Se han filtrado, o al menos eso se dice, unos supuestos chats íntimos entre la pareja. ¿Qué contienen estos mensajes? ¿Revelan la verdadera razón de su separación? ¿O son simplemente una estrategia para alimentar el morbo de los fans? ¿Es una jugada orquestada por alguna de las partes para limpiar su imagen o dañar la del otro? Las interrogantes se multiplican a medida que la información, o la desinformación, se propaga a través de las redes sociales y los foros de fans. La verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial de la autenticidad de estos chats. Ni los representantes de Hande Erçel ni los de Kerem Bürsin han emitido un comunicado al respecto. Este silencio, lejos de calmar las aguas, ha servido para echar más leña al fuego. Sin embargo, eso no ha impedido que se propaguen como la pólvora en las redes sociales. Capturas de pantalla, transcripciones y análisis exhaustivos inundan Internet, generando un debate apasionado entre los fans. Algunos creen que son reales, que son la prueba irrefutable de que la relación entre Hande y Kerem era mucho más compleja de lo que nos mostraban. Otros, en cambio, sospechan que se trata de un montaje, de una campaña de desprestigio orquestada por alguien con malas intenciones. Hay quienes incluso sugieren que se trata de una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto en el que podrían estar involucrados ambos actores, aunque esta teoría parece bastante descabellada. ¿Qué podemos encontrar en estos supuestos chats? Según los rumores, los mensajes revelan una faceta mucho más vulnerable y conflictiva de la pareja. Se habla de celos, de inseguridades, de presiones profesionales y de desacuerdos sobre el futuro de su relación. Algunos incluso sugieren que la fama repentina que alcanzaron gracias a Senkalkam fue uno de los principales.
Es detonantes de su ruptura. Se dice que Ande se sentía abrumada por la atención mediática y que Kerem, por su parte, estaba obsesionado con mantener su imagen pública intacta. Imaginemos por un momento que estos chats son reales. Imaginen a Ande, una joven actriz que se ha convertido en un ícono de belleza y talento, lidiando con la presión de mantener una imagen perfecta ante los medios y sus fans. La constante exigencia de lucir impecable, de comportarse de manera ejemplar, de cumplir con las expectativas de la industria. Imaginen a Kerem, un actor carismático y ambicioso, tratando de equilibrar su carrera con su vida personal, sintiendo que la atención mediática se centra más en su relación que en su trabajo. La frustración de ver cómo su talento y su esfuerzo pasan a un segundo plano, eclipsados por el interés morboso en su vida sentimental. En estos supuestos mensajes, podemos ver a Ande expresando sus dudas sobre la sostenibilidad de la relación a largo plazo, sintiendo que sus carreras las están alejando cada vez más. La dificultad de conciliar sus agendas, de encontrar tiempo para estar juntos, de mantener viva la llama del amor en medio del torbellino de la fama. Podemos ver a Kerem tratando de tranquilizarla, prometiéndole que encontrarán la manera de superar los obstáculos, pero al mismo tiempo, dejando entrever su frustración por la falta de privacidad y el constante escrutinio público. La sensación de estar permanentemente vigilados, de no poder vivir su amor con libertad, de tener que rendir cuentas a los medios y a los fans. También se habla de la influencia de sus respectivos círculos sociales, de amigos y familiares que no veían con buenos ojos la relación. Se rumorea que algunos consideraban que Ande era demasiado joven e inmadura para Kerem, mientras que otros pensaban que Kerem era demasiado ambicioso y centrado en su carrera para darle a Ande la atención que necesitaba. Las opiniones externas, las críticas y los consejos no solicitados que, poco a poco, fueron minando la confianza de la pareja. Pero más allá de los detalles específicos de los chats, lo que resulta más interesante es la reflexión que nos invitan a hacer sobre la vida de las celebridades. A menudo los vemos en la alfombra roja, sonriendo y radiantes, pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Qué sacrificios tienen que hacer para mantener su estatus? ¿Cómo lidian con la presión de los medios, la atención de los fans y las expectativas de la industria? La soledad, el aislamiento, la dificultad para confiar en los demás. La constante lucha por mantener la cordura en un mundo que parece diseñado para destruirlos. La verdad es que por mucho que los admiremos y los idealicemos, las celebridades son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propios problemas. La diferencia es que sus vidas están expuestas al público, cada uno de sus pasos es analizado y juzgado, y cualquier error o desliz puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. La falta de privacidad, la invasión de su intimidad, la imposibilidad de vivir una vida normal. En el caso de Ande y Kerem, su relación se convirtió en un fenómeno mediático, un ejemplo de amor verdadero que todos queríamos creer. Pero la realidad, como suele ocurrir, fue mucho más compleja y menos romántica. Y es posible que estos supuestos chats íntimos nos permitan atisbar una parte de esa realidad, una realidad que nos recuerda que incluso las parejas más perfectas pueden tener problemas y que el amor, por mucho que lo deseemos, no siempre es suficiente. Que la fama y la fortuna no son garantía de felicidad, que los cuentos de hadas no existen en la vida real. Ahora bien, volviendo al tema de la autenticidad de los chats, es importante recordar que no hay una confirmación oficial. Podría ser que sean reales, podría ser que sean falsos, o podría ser que sean una mezcla de ambos, con información verídica y elementos inventados. En cualquier caso, es fundamental tomar toda esta información con pinzas y no dejarnos llevar por las emociones. La facilidad con la que se pueden manipular imágenes y mensajes en la era digital hace que sea muy difícil discernir la verdad de la mentira. Es crucial mantener una actitud crítica y no dar por sentado que todo lo que vemos en Internet es cierto. Sea como sea, lo que sí es cierto es que estos supuestos chats han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Ande y Kerem. Muchos sueñan con una reconciliación, con que la pareja supere sus diferencias y vuelva a estar junta. La ilusión de verlos de nuevo juntos, de presenciar el resurgimiento de su amor. Otros, en cambio, creen que es mejor que cada uno siga su propio camino, y que no se aferren a un pasado que ya no existe. La madurez de aceptar que las relaciones a veces terminan y que es mejor seguir adelante que vivir anclados en el dolor y la frustración. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O crees que es mejor que se mantengan separados? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios.
¿Crees que la presión de la fama fue el factor determinante en su ruptura? ¿O crees que había otros problemas subyacentes? ¿Confías en la autenticidad de los chats o crees que son un montaje? Comparte tus ideas y participa en el debate. Pero antes de que te vayas, quiero recordarte que este vídeo es solo una especulación, una interpretación de los rumores que circulan en torno a Hande y Kerem. No tengo ninguna prueba irrefutable de la autenticidad de los chats, ni pretendo juzgar a la pareja. Simplemente quería compartir contigo mi opinión y abrir un debate sobre este tema que tanto nos interesa. Mi intención no es dañar la imagen de ninguno de los dos actores, sino simplemente analizar un fenómeno mediático que ha generado gran expectación. En resumen, hoy hemos hablado de los supuestos chats íntimos de Hande y Kerem, de las posibles revelaciones que contienen y de la reflexión que nos invitan a hacer sobre la vida de las celebridades. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las diferentes teorías que circulan en torno a la pareja. Y sobre todo hemos recordado que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y problemas como los nuestros. Que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece y que a menudo tienen que hacer grandes sacrificios para mantener su estatus. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya entretenido y que te haya hecho reflexionar. Si es así, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y para que esta comunidad siga creciendo. Y ahora sí, me despido por hoy. Muchas gracias por verme, gracias por estar aquí y gracias por formar parte de esta comunidad. Recuerda dejar tus comentarios sobre Andercel y Kerem Bürsin, me encantaría leerlos. ¿Qué otros temas te gustaría que abordara en futuros vídeos? Tus sugerencias son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Dale like, comparte y suscríbete, por favor. Y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima.